Hola de nuevo, soy el doctor Hugo Castro, oncólogo médico y coordinador de oncología médica de la especialidad de oncología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Vamos a continuar hablando sobre las metástasis del cáncer y he nombrado este módulo Metástasis, la verdadera asesina, y ahora continuaremos con el desarrollo del tema. Estos son los objetivos que tenemos pendientes en esta parte de la plática. El primero es identificar el progreso del proceso metastásico y por último explicar el principio de la metástasis y la hipótesis de la semilla y la buena tierra. Es importante que ustedes vean la primera parte de esta serie para entender cómo vamos en este momento. Ahora vamos con la tercera sección, que vamos a cubrir el proceso metastásico y vamos a describir y a definirlo. Para esto quisiera preguntarles cómo realmente ocurre la metástasis. He resumido el proceso metastásico en 8 pasos principales, que son crecimiento primario del tumor, la angiogénesis, la transición epitelio-mesénquima, invasión, intravasación, supervivencia en la circulación, extravasación, inactividad y crecimiento secundario tumoral. Vamos a estudiar cada uno de estos pasos individualmente para que sepas qué son y en qué orden ocurren y cómo es que funcionan. Y al final de esta sección resumiremos todo y con suerte será fácil de entender cómo es que todo funciona en conjunto. Primero lo primero, debe de haber un tumor primario que crece al punto donde es lo suficientemente grande como para hacer una metástasis. Como hemos venido repitiendo, una célula normal generalmente se convierte en una célula cancerosa debido a una acumulación de mutaciones que la van cambiando, de tal modo que comienza a crecer descontroladamente. Estas células también ganan otros sellos distintivos del cáncer, tales como la falta de supresión del crecimiento, metabolismo cambiado, resistencia a la muerte celular y evitar la destrucción inmune, entre otros. Todos estos sellos distintivos permiten a un tumor agrandarse y también cambiarse a sí mismo con el tiempo, para convertirse en un tumor más agresivo y más invasivo. Puedes ver aquí el diagrama. Una única célula con una mutación que comienza a crecer hasta algo llamado hiperplasia, la cual es un incremento de la proliferación y división de estas células. Esto aún no es cáncer. Con el pasar del tiempo, las células inician a cambiar lo suficiente de tal modo que se las refiere como cáncer. Pero si esta aún no ha invadido, entonces se le refiere como cáncer in situ, lo cual significa que este permanece en su lugar original. Este es un tumor benigno, en otras palabras. Finalmente el cáncer se vuelve invasivo y más agresivo hasta que éste hace metástasis. Sin embargo, es importante señalar aquí que algunos tumores nunca alcanzan la capacidad metastásica. Algunos crecen muy grandes y nunca dejan el sitio del tumor primario y por lo tanto pueden ser curados simplemente removiendo el tumor quirúrgicamente. Pero una vez que el tumor hace metástasis, este se vuelve mucho más difícil de tratar. El siguiente paso en el proceso metastásico es la angiogénesis, la cual es simplemente la formación de nuevos vasos sanguíneos, los cuales están compuestos de células endoteliales y vasculares, como puede verse en la imagen. Las células tumorales, que en la imagen son las células con núcleos en negro, se dividen y crecen más rápidamente que las células normales, las del núcleo azul. Y ellas usualmente como resultado requieren más nutrientes y oxígeno. Las células tumorales crecen geográficamente lejos de los vasos sanguíneos, debido a su índice de crecimiento rápido y por lo tanto estas necesitan más oxígeno. Nuevos vasos sanguíneos se forman a partir de los ya existentes y llegan a las células tumorales. Esto puede continuar mientras que el tumor crece cada vez más grande. Ya que este proceso no es natural,
Estos nuevos vasos sanguíneos usualmente están más hechos y horadados y por lo tanto se vuelven fácil para las células tumorales al ingresar y colarse. Esto provee una salida para que las células tumorales ingresen al flujo sanguíneo y se vuelvan metastásicas. Anteriormente hablábamos acerca de cómo las células tumorales se vuelven más agresivas con el paso del tiempo. Una manera de hacerlo es volverse más móviles, y esto es logrado por las células al sufrir una transformación o una transición de una célula de tipo epitelial a una célula de tipo mesenquimal. Este proceso es llamado transición epitelial o mesenquimal, o MT abreviado. La MT es natural durante los procesos de desarrollo y la sanación de heridas, ya que estos procesos requieren que las células obtengan la capacidad de moverse. Pero muchas células no deberían moverse, deberían permanecer en su lugar y desempeñar cualquiera que sea la función que tengan. La mayoría de los cánceres se originan en las células epiteliales, las cuales son de forma cúbica, estacionaria y tienen fuertes interacciones intercelulares con la matriz extracelular y con las células vecinas. La matriz extracelular, o SM, es una colección de moléculas segregadas que forman una estructura que provee soporte para las células epiteliales, tejidos y órganos. La matriz extracelular básicamente mantiene todo en el lugar donde debería estar y protege a las células de filtrarse por todos lados. La pérdida de contacto con la matriz extracelular es una de las principales vías para que la célula se someta a la transformación epitelio-mesénquima. Este estado mesenquimal en el cual se convierte causa que las células se vuelvan más flexibles y les permite moverse. Cuando las células pierden contacto con la matriz extracelular, estas son capaces de moverse, lo cual no es deseable. Imagina a las células hepáticas que ya no se mantengan en su lugar natural y que empiecen a moverse. Y una vez que las células comienzan a moverse, pueden comenzar a invadir los tejidos adyacentes y entrar en el torrente sanguíneo. Y de hecho, estos son los siguientes dos pasos aquí. A medida que las células se vuelven más agresivas y más móviles, también ganan propiedades celulares que les permiten atravesar la capa protectora de la matriz extracelular, que es el paso 4, y salir al tejido vecino y obtener acceso a los vasos sanguíneos más fácilmente. Ten en cuenta que hay una diferencia entre ser capaz de moverse y ser capaz de invadir. La invasión requiere la habilidad de una célula para secretar enzimas que realmente mastican a través de las células de la matriz extracelular para crear un agujero que las células móviles pueden atravesar. De forma importante, la invasión es la última parte para hacer un diagnóstico de cáncer. Si la invasión es vista por un examen histológico, el cáncer se convierte en diagnóstico porque la célula cancerosa tiene la capacidad posiblemente de hacer metástasis. Por lo tanto, la invasión otorga un mayor nivel de severidad al cáncer. Paso 5. Intravasación. Una vez que una célula cancerosa ha invadido, el siguiente paso lógico es entrar en el torrente sanguíneo. Este proceso es llamado intravasación. En otras palabras, las células cancerosas se adentran en el vaso sanguíneo, generalmente empujando en su camino a las células endoteliales vasculares. Dependiendo de la filtración del vaso, algunas células cancerosas pueden desprenderse o, básicamente, caer en el torrente sanguíneo a través de pequeños orificios en los vasos sanguíneos. En general, las células que se desprenden masivamente son probablemente menos agresivas que las que activamente empujaron en su camino hacia el vaso sanguíneo. Ahora podemos entender cómo el proceso de la angiogénesis puede promover las células cancerosas a entrar más fácilmente en el torrente sanguíneo.
Necesito también comentarte que las células cancerosas pueden ingresar al flujo sanguíneo a través del sistema linfático. Las células cancerosas pueden ingresar a los vasos linfáticos, así como los vasos sanguíneos. Los vasos linfáticos drenan en los ganglios linfáticos, como ya lo hemos analizado, pero luego drenan en el sistema venoso. Las venas llevan la sangre al corazón, que bombea sangre a todo el cuerpo. Si una célula cancerosa entra en un ganglio linfático, potencialmente podría entrar en el torrente sanguíneo sin haber ingresado nunca a un vaso sanguíneo. Fíjense qué importante, y hay unos tumores que esa es la vía de diseminación que prefieren. Paso 6. Sobreviviendo en la circulación sistémica. Una vez que las células cancerosas entran al torrente sanguíneo, se enfrentan a una batalla cuesta arriba. Tienen que sobrevivir la tortuosa ruta de la sangre, de la vena en la que ha ingresado, de cualquier órgano del que sea originado al corazón, salir de los pulmones, volver al corazón otra vez y luego al sistema arterial, donde podrían ir a cualquier lugar y determinar en cualquier lugar del cuerpo. Aunque a veces una célula tumoral circulante o una CTC puede detenerse en los pulmones y nunca entrar realmente al sistema arterial sistémico, y esto podría desarrollar metástasis al pulmón. Durante el tránsito a lo largo de la circulación, las CTC deben sobrevivir varias fuentes de muerte. Normalmente, si una célula epitelial se desprende y entra accidentalmente en el torrente sanguíneo, muere. En primer lugar, como hemos analizado, las células epiteliales están supuestamente unidas a otras células y a la matriz extracelular. Si pierden este acoplamiento, están programadas para someterse a muerte celular. Esta es la primera forma de muerte que debe evitar una CTC. Pero, porque han sufrido la transformación epitelio-mesénquima, es capaz de evitar esta muerte. En segundo lugar, el sistema inmune está constantemente examinando la sangre en busca de células que no deberían de estar ahí. Las células epiteliales se ajustan a esta ley y suelen mostrar ciertos marcadores moleculares en la superficie celular que le dicen a las células inmunes que las elimine bajo ciertas condiciones. Las CTC eluden esta vigilancia inmune y sobreviven, y esto realmente es ahora un área activa de investigación contra el cáncer. ¿Cómo podemos reactivar las células inmunes para eliminar las células cancerosas? Bien, la tercera fuente de muerte que deben evitar las CTC es la sólida fuerza de corte de la presión arterial. En las venas la cantidad de presión no es tan grave, pero una vez que la sangre es bombeada desde el corazón, sufre un aumento significativo en la presión que no soportaría la mayor parte de las células epiteliales. Sin embargo, las CTC son capaces de sobrevivir a esta fuerza y salvarse. Algunas células cancerosas de hecho sucumben a estas tres formas de morir, excepto las que no se convierten en CTC viables y son las que forman las metástasis. Una pieza de evidencia muestra que las CTC viables son las que finalmente forman las metástasis. A mayor número de CTC presentes en la sangre del paciente con cáncer, peor es su pronóstico. Este gráfico muestra que cuando hay menos de 5 CTC, en promedio en 7 mililitros de sangre de un paciente con cáncer de mama, la supervivencia media de estos pacientes fue alrededor de 22 meses. Sin embargo, cuando hay más de 5 CTC, la supervivencia cayó a una media de 11 meses. De hecho, la detección de la CTC es un área de investigación actual del cáncer porque puede ser utilizada como un diagnóstico y potencialmente un marcador de detección de enfermedad metastásica. Puedes imaginar qué tan difícil es esto. En 7 mililitros de sangre humana hay unos 50 millones de glóbulos blancos en promedio. Los investigadores del cáncer están intentando encontrar aproximadamente 5 CTCs en este volumen de sangre. Es bastante difícil y requiere impresionantes técnicas biotecnológicas para hacerlo.
Bien, paso 7. La extravasación, que es lo contrario de la intravasación, donde las células entran en la sangre. La extravasación es el proceso en que las células vuelven a estar fuera de la sangre a un lugar secundario. Una forma en que esto sucede es que las células se quedan atascadas en minúsculos capilares que son vasos sanguíneos muy pequeñitos dentro de un órgano y se exprimen a través de las células endoteliales hacia el tejido circundante. Otra forma es que los factores moleculares que son secretados al torrente sanguíneo por las células del tejido atraen la CTC para salir de la circulación sanguínea y avanzar hacia estos sectores. Las CTC tienen protuberancias que les permiten adherirse a lo largo de la superficie interior del vaso sanguíneo hasta que eventualmente es capaz de exprimirse a través de las células del endotelio en el tejido circundante. Una vez que la célula ha extravasado con éxito, ya no se le refiere como CTC, sino como una célula tumoral diseminada o DTC. Hemos analizado que una CTC debe atravesar todo el sistema circulatorio y por lo tanto es capaz de determinar en cualquier parte del cuerpo. Pero a veces la célula cancerosa tiende a terminar en el mismo lugar que en muchos pacientes diferentes. Por ejemplo, en el cáncer de mama tiende a hacer metástasis al hueso, pero nunca al peritoneo. El cáncer gástrico, por el contrario, casi siempre hace metástasis al peritoneo, pero muy raramente al hueso. ¿Cómo puede ser esto? Cuando parece que debe haber una oportunidad igual para cualquier tipo de célula cancerosa de terminar en cualquier parte del cuerpo. La respuesta a esta pregunta no es totalmente conocida en este momento y es un área activa en la investigación del cáncer. Pero hay muchos datos que soportan la hipótesis de la semilla y el suelo, realizada por Stephen Paget en un artículo pionero en 1889, la distribución de crecimientos secundarios en el cáncer de mama. Esta hipótesis dice que las células cancerosas, que son la semilla en esta analogía, hacen metástasis a ciertos sitios secundarios porque crecen mejor en este entorno o en el suelo, que en ese órgano particular tiene para ofrecer. Por ejemplo, si el cáncer de próstata hace metástasis, casi siempre se encuentra en la médula ósea, pero nunca encontrarás una metástasis de próstata creciendo en el páncreas. Por ejemplo, si esta hipótesis es correcta, entonces la médula ósea es un ambiente más atractivo, o suelo, que el páncreas para que las células prostáticas cancerosas crezcan. Una vez que una célula cancerosa se extravasa y se convierte en una DTC, o célula tumoral diseminada, puede comenzar a crecer un tumor metastásico en un sitio secundario. Este tumor sigue muchos de los sellos distintivos de los tumores primarios, dividiéndose incontrolablemente, resistiendo la muerte celular, eludiendo la vigilancia celular inmune, cambiando el metabolismo, etc. Cuanto más grande se vuelve el tumor secundario, más problemas causa. Y discutimos eso anteriormente cuando hablábamos cómo el cáncer metastásico puede matar gente, puede causar hemorragias, embolias, hipercalcemias, etc. Si hay tumores metastásicos múltiples en todo el cuerpo, esto empeora todos estos problemas. Ahora, una cosa que puede suceder a una DTC en un sitio secundario es que puede convertirse en una célula inactiva, lo que significa que puede sobrevivir, pero no prolifera ni se divide, y básicamente solo permanece como una célula sola, o grupos de células durante mucho tiempo. Básicamente, hibernan. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, hay evidencia que sugiere que una DTC inactiva puede residir en la médula de un paciente por años, incluso décadas. A veces estas DTC inactivas no causan problemas. Una sola célula realmente no puede hacer mucho daño, pero DTC inactivas pueden ser activadas e impulsadas a la proliferación y pueden convertirse en un tumor metastásico en cualquier momento. Y la causa de esta reactivación desde la latencia es desconocida y es también un área activa de investigación en el cáncer. Esta diapositiva es solo un resumen del proceso metastásico.
y ya hemos hablado sobre todos los pasos. Intentaré resumirlo. Las células cancerosas pueden crecer en un tumor, producir nuevos vasos sanguíneos para crecer, lo cual es la angiogénesis, experimentar cambios físicos como la transformación epitelio-mesénquima e invadir a través de la membrana extracelular y entrar al torrente sanguíneo, que es la intravasación. La CTC debe sobrevivir en la circulación hasta que extravasa a un sitio secundario. Una vez ahí, como una célula de TC, puede crecer hasta un tumor metastásico o quedarse latente. Espero que hayas entendido el proceso metastásico. Y en la siguiente sección del módulo vamos a hablar sobre la ecología del cáncer como una analogía para el proceso metastásico del cáncer. Como hemos discutido en este y en lecciones previas, las metástasis del cáncer mantienen una evidente e insatisfecha necesidad clínica. Tras décadas de investigación, mientras obtenemos muchas respuestas, aún seguimos lejos de nuestro objetivo de entender los mecanismos subyacentes relacionados con el crecimiento metastásico. Desde la salida de las células cancerígenas desde el tumor principal hasta cómo las células cancerígenas forman tumores lejos del lugar que ocupan el tumor de origen. Para responder a estas preguntas y para enmarcar nuevas preguntas relacionadas con la metástasis, nuestro grupo de investigación ha mirado hacia la ciencia ecológica usando los descubrimientos en ecología para informar de nuestras investigaciones en la biología del cáncer. Nuevos paradigmas para entender mejor el proceso metastásico son necesarios para primero describir cada paso y mecanismo de metástasis y segundo para provocar el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas para tratar las enfermedades metastásicas. Mientras crecen los tumores, fundamentalmente alteran el medio interrumpiendo la homeostasis del órgano anfitrión y ocasionalmente al paciente por completo. La muerte es el resultado final de la desregulación de la señalización de la célula y los mecanismos reguladores, así como la inapropiada reclutación celular del anfitrión, una actividad que conduce a la muerte del paciente. Esto tiene un notable paralelismo a las estructuras de la biología ecológica. Aquí tú puedes ver en una tabla que muestra cómo el cáncer puede compararse con conceptos ecológicos. Tú tienes varios ecosistemas interactuando, los que pueden ser comparados con sistemas orgánicos compuestos de muy diversas especies o tipos de células, coexistiendo en una gran biosfera o en el cuerpo. La introducción de una especie invasora o cáncer altera este ecosistema homeostásico, induciendo la dispersión de los individuos, metástasis y a veces el colapso del ecosistema o el fallo orgánico o la muerte. Finalmente, para metastatizar, una célula cancerígena se debe mover desde su ecosistema de nacimiento en el tumor primario. Dispersión tanto en ecología como en biología del cáncer es un empeño de alto riesgo. Los riesgos asociados con el movimiento han sido descritos en el campo del movimiento ecológico e incluyen una carta reducción de la salud del emigrante. O en este caso, la célula cancerígena pierde la habilidad de replicarse porque una vez la célula cancerígena se mueve, no puede replicarse mientras está en movimiento. Cambios en el metabolismo. La energía gastada se convierte en un fenotipo de migración. Le toma mucha energía a una célula el movimiento desconocido y hostil, el cual ha aumentado la depredación y ecología, pero también la supervivencia en la metástasis del cáncer. Y un futuro riesgo en un segundo lugar hostil o que no haya un segundo lugar en absoluto. Finalmente, para metastatizar, una célula cancerígena se debe mover desde su ecosistema de nacimiento en el tumor primario. Dispersión tanto en ecología como en la biología del cáncer es un empeño de alto riesgo. Los riesgos asociados con el movimiento han sido descritos en el campo del movimiento ecológico e incluyen una corta reducción de la salud del emigrante. O en este caso, la célula cancerígena pierde la habilidad de replicarse porque una vez la célula cancerígena se mueve, no puede replicarse en movimiento.
haciendo que las condiciones del huésped se deterioren. Nosotros y otros que están aplicando esta teoría a otros componentes de la biología del cáncer en orden de ganar nuevas perspectivas en cuanto al problema de las metástasis, han hecho investigaciones actuales utilizando modelos ecológicos para estudiar la ingeniería del microambiente del tumor, movimiento ecológico de las células metastásicas, así por qué se mueven y cómo se mueven. La habilidad de las células circulantes para sobrevivir en la transición de la que hemos hablado, a causa de los síndromes mediados por citoquinas que causan una mayor cantidad de muertes entre pacientes con cáncer, y desarrollar drogas novedosas desde el punto de vista ecológico para desmantelar estos ecosistemas del cáncer. Así que en esta lección hemos analizado las metástasis, hemos definido el sistema en las etapas TNM y el papel de las metástasis en la cascada metastásica, y nuevos paradigmas para que los grupos de investigación que están desarrollando trabajos para encontrar mecanismos subyacentes a las